¿Han tenido alguna experiencia con ovnis? La verdad, nunca he visto ninguno, pero una vez busqué en YouTube cómo contactarlos, para poder ver uno o conocerlos, y tenías que decir unas palabras en un idioma muy antiguo de vez en cuando. A partir de ahí, soñé que se acercaba un platillo volador a mi casa, y yo corrí a esconderme debajo de la cama. Luego, una voz me dijo, no estás preparado. Estaba con una chica fumando en el tejado de su departamento y de repente veo una luz en el cielo que se movía de forma extraña. Debido a los giros rápidos que realizaba, era imposible que fuera un dron. Le mencioné a la chica y ella también la vio. Pasaron 5 minutos mientras la observábamos y de pronto se movió más rápido. Intenté señalarla con el dedo para que mi amiga no perdiera de vista la luz, a lo que ella me respondió, no mames, yo pensé que te referías a esa, y me señaló otra luz que se movía de la misma manera. Al final, terminamos viendo alrededor de 4 luces diferentes. En el camino de regreso, llamé a todos para contarles y creyeron que estaba borracho. No creo en extraterrestres que vengan a hacer turismo por aquí, pero recuerdo muy bien un evento en particular. Allá por 1984, íbamos conduciendo muy tarde por la noche cerca de Ceballos. Justo en la zona del silencio, todo estaba muy oscuro y no se veía ningún otro coche en la carretera. Mientras mirábamos hacia el este, en el desierto, apareció una luz muy grande flotando a lo lejos, sin moverse, simplemente flotando. Luego se movió rápidamente horizontalmente y desapareció. Podría haber sido un helicóptero o tal vez algún vehículo dentro de la zona del silencio que, debido a una ilusión óptica, parecía flotar. Quién sabe, pero aún recuerdo esa experiencia. Sí, nadie me creyó más que mi hermano. Vivo en la ciudad en México y eran aproximadamente las 2 de la mañana. Tengo mi cama pegada a una ventana que da al cielo. Me gusta dormir viendo la noche. Esa vez, estaba a punto de irme a dormir cuando vi algo extraño. Un punto verde se desplazó rápidamente hacia el norte y se quedó inmóvil durante aproximadamente 2 segundos. Era muy grande y volaba muy alto. No era un dron, ya que los drones hacen ruido y no se mueven tan rápido ni vuelan tan alto. Tampoco era un avión, porque los aviones no se mueven tan rápido y tienen más luces, además de que no pueden quedarse inmóviles en el cielo. No era una estrella ni un cometa, ya que no tenía estela ni cola. Era una luz ovalada perfecta. Le pregunté a mi hermano si lo había visto y él también lo había visto. Se lo conté a mis familiares, pero nadie me creyó. Hace aproximadamente 18 años, recuerdo que mis primos y yo tuvimos un encuentro con unas criaturas extrañas. No sé si eran extraterrestres o algún tipo de criptidos raros. Todo comenzó cuando mi tío fue a recoger a mis primos a mi casa. En ese entonces, nos reuníamos para jugar videojuegos. Ese día decidí unirme a ellos y subimos todos al carro de mi tío. En el camino hacia su casa, el atardecer estaba cerca. Su casa estaba ubicada fuera del centro de la ciudad y para llegar allí teníamos que pasar por una zona rural y despoblada. Cuando llegamos cerca de un sembradío de maíz, aparecieron 3 bolas de pelo de color café. Eran redondas y había 2 grandes y una más pequeña. La más grande tenía el tamaño de la llanta del carro y la más pequeña era del tamaño de una pelota de fútbol. Estas cosas se emparejaron con la velocidad del carro y parecían flotar o caminar, ya que no les veíamos pies y no recuerdo haber visto que tuvieran ojos. Lo que recuerdo es que se acercaron mucho al carro, pero no intentaron hacer nada. Era como si estas cosas estuvieran curiosas por ver el carro. Luego, de la misma manera en que nos siguieron, dejaron de hacerlo y se quedaron en medio del camino, regresando hacia los matorrales. Una semana más tarde, a unos 5 kilómetros de la casa de mis primos, vimos en la noche unas luces extrañas en una casa cerca del río. La casa tenía 3 pisos y las luces se movían de arriba a abajo por la pared, dejando una estela de luz al pasar. Estas luces subían y bajaban por la pared y luego, de repente, desaparecieron. Pues no diría que creo firmemente en los alienígenas, pero siempre doy el beneficio de la duda. Tal vez existen, pero solo un puñado de personas en todo el mundo tiene la oportunidad de presenciar avistamientos de ovnis u otras cosas por el estilo, y unos pocos afortunados, o más bien desafortunados, incluso pueden experimentar lo que se llama abducciones, y cosas así. Como mencioné, no tengo una creencia sólida al respecto, pero es posible que la existencia de extraterrestres sea una posibilidad. Iba caminando de noche desde el gimnasio hacia mi casa cuando vi unas luces en el cielo. Eran 4 y giraban como si formaran una rueda, pero además hacían un movimiento tipo remolino, donde se juntaban en el centro como en una espiral, y luego se separaban y volvían a girar en círculo.
Estaba nublado y se parecían a esos reflectores gigantes que a veces se usan en eventos, como el antiguo logo de Fox. Pensé que eran reflectores y que eran parte de la celebración del Año Nuevo chino. Sin embargo, me di cuenta de que no se veía el haz de luz, solo las luces girando entre las nubes. Me pareció curioso, pero seguí caminando. Ya había recorrido varias cuadras y noté que las luces seguían sobre mí, realizando el mismo movimiento. De hecho, me seguían mientras caminaba y se detenían cuando yo lo hacía. En un momento, me crucé con otra persona que comentó, ¿qué son esas luces? Son muy extrañas. Continué caminando, y las luces aún me seguían. La persona me dijo, oye, te están siguiendo. Cuando estaba cerca de mi casa, una sensación extraña de euforia comenzó a invadirme, así que decidí pasar por la casa de una amiga que vivía a media cuadra, para tener testigos. Toqué su citófono y le pedí que saliera. Tanto ella como su novio vinieron. Les mostré las luces, les expliqué que me seguían y se rieron al principio. Sin embargo, caminé unos metros, me detuve y regresé, y ellos literalmente vieron cómo las luces me seguían al caminar, se detenían y retrocedían conmigo. Todos decidimos entrar a la casa. Finalmente, me fui a mi casa, pero les pedí que siguieran observando por si acaso, porque ya estaba nerviosa. Me acosté con esa extraña sensación de euforia y ansiedad, pero al final logré dormir. Al día siguiente, le pregunté a mi amiga qué había sucedido con las luces, y ella me dijo que efectivamente las luces continuaron dando vueltas sobre mi edificio después de que entré. Esperaron unos 10 minutos y las luces aún estaban allí, pero se aburrieron y finalmente entraron a su casa. No exactamente un contacto, pero una vez, entre 2008 y 2009, estuvimos con compañeros de colegio mirando acostados en el techo de un edificio una pequeña luz en el cielo que se movía. Uno de ellos, que era más aficionado a la aeronáutica, mencionó que no parecía ser un avión. La luz estuvo, bailando, en el cielo sobre San Miguel durante un buen rato, realizando maniobras que cada vez eran más rápidas. Luego, en un momento, se detuvo y a una velocidad impresionante se disparó hacia arriba. Debido a la velocidad y precisión de sus movimientos, y sobre todo por la fecha, no creo que haya sido un dron. Si tuviera que explicarlo de manera más escéptica, supongo que se parecía más a alguien jugando con un láser en el cielo que a alguien manejando un vehículo a control remoto. Y hace un tiempo, no a mí, sino a mi abuelo, mientras miraba el programa, Alienígenas Ancestrales, apareció un dibujo de una nave que parecía estar hecha de luz, estacionada, en un bosque, y mi abuelo dijo, esa es la cosa que vi. Como contexto, mi abuelo trabajaba en una metalúrgica y lo enviaban a realizar trabajos por varios meses en partes remotas de otros países. Le pregunté al respecto y él dijo, parafraseando, bueno, estábamos de regreso después del trabajo y en el camino, por el costado de la carretera, vimos una luz muy intensa que salía de entre los árboles. Fuimos a echar un vistazo con un amigo, vimos eso y nos fuimos corriendo. Aparentemente, es una historia que ha contado antes, pero nunca antes había visto una imagen que se asemejara a lo que él había presenciado. Mi abuelo solía contarme que durante la década de los años 50, cuando trabajaba en una mina en la precordillera de la región de Atacama, había noches en las que veía luces de colores en el cielo mientras descendía hacia Tierra Amarilla por la noche. En una noche en particular, presenció lo que describió como un carrusel a un lado del camino. Tenía casi el doble del tamaño de su camión y estaba adornado con luces de todos los colores. Dentro del objeto, vio a personas de contextura delgada y baja estatura. Luego, el objeto dejó de emitir luces, se elevó hacia el cielo y desapareció en la oscuridad nocturna. Hace aproximadamente 2 años, salí con una amiga para observar el cielo nocturno. Era una noche sin luna y nos encontrábamos junto al río, donde no había ninguna fuente de luz, lo que permitía una excelente visibilidad. Comenzamos a conversar sobre el tema de los ovnis y cosas paranormales. Mi amiga es un tanto mística en sus creencias y tenía una historia peculiar relacionada con un ovni. Le mencioné que nunca había presenciado algo fuera de este planeta, y ella me dijo, ¿quieres ver un ovni? Te voy a mostrar uno. Yo, un tanto escéptico, le respondí, está bien, vamos a ver. Continuamos nuestra conversación, y el tema pasó al fondo. De repente, algo inusual ocurrió. Un tipo de láser verde, similar al escáner de código de barras de una sola franja, recorrió todos los cerros que teníamos frente a nosotros, que estaban a unos 8 kilómetros de distancia. Los dos nos quedamos mirando, como diciendo, ¿viste lo mismo que yo? Seguimos hablando, y luego volvió a suceder. Si hubiera estado solo, habría pensado que fue una alucinación. Quién sabe si se trató de algo de origen extraterrestre o si los chinos estaban realizando algún tipo de escaneo en el mundo.
En el verano de 2012, un grupo de amigos de la universidad decidimos ir a acampar en Vilches Alto, en la séptima región. Para evitar pagar un camping, teníamos que cruzar un cerro siguiendo un sendero que a veces se perdía, para luego atravesar el río y acampar en el flanco del cerro, donde solo podíamos colocar un par de carpas como mucho, pero servía. Durante la primera noche, vimos esas típicas luces que parecen satélites pero se mueven más rápido, a veces siguiendo una curva y realizando movimientos erráticos antes de desaparecer. En la segunda noche, alrededor de las 11 de la noche, la luna se había ocultado detrás del cerro en el que estábamos, lo que nos privaba de la escasa luz natural. Seguíamos charlando y divirtiéndonos junto a la luz de la hoguera. En ese momento, uno de mis amigos notó que en lo más alto del cerro se veía una estrella, que se destacaba entre las demás, era más brillante y titilaba con gran intensidad. Al principio, no le prestamos mucha atención, pero cada cierto tiempo la veíamos y, de repente, nos dimos cuenta de que no era solo esa luz, sino que había aparecido otra. Fue entonces cuando comenzamos a prestar más atención y observamos cómo estas luces se separaban hasta llegar a ser 8 o 9 de ellas, formando prácticamente una fila irregular que iba desde la cima del cerro hacia abajo. Desde nuestra posición, parecía como si fueran grandes linternas que se movían lentamente de izquierda a derecha cuesta abajo en la distancia. Empezamos a asustarnos, ya que teníamos el cerro a un lado y el río al otro, por lo que si necesitábamos escapar, tendríamos que cruzar el río. Mientras debatíamos si debíamos hacerle señales con nuestras linternas, una propuesta que no tuvo una aceptación popular, las luces comenzaron a disolverse gradualmente, hasta que finalmente solo quedó esa estrella parpadeante durante unos 30 minutos más, antes de desaparecer por completo. Al día siguiente, intentamos subir por el flanco del cerro, pero encontramos una densa vegetación prácticamente impenetrable y un terreno muy accidentado, lo que hacía improbable que las luces fueran personas caminando a esa hora. Hasta el día de hoy, cuando nos reunimos y recordamos el incidente, no hemos llegado a un acuerdo sobre lo que realmente vimos, pero todos coincidimos en que no se parece a nada que hayamos visto antes o después. Por cierto, dentro del grupo, algunos estábamos bebiendo, pero no hubo otras sustancias involucradas. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.